No sé si alguna vez podré contar esta historia sin que me tiemblen las manos. A veces pienso que si la dejo por escrito, si saco de mí cada palabra, podré dormir en paz, al menos una noche. Pero otras veces, temo que al nombrarla, al revivirla, vuelva también. Eso. Yo conocí a Marta en una aplicación de citas para mujeres. No esperaba nada especial, la verdad. Después de tantas decepciones y conversaciones que no iban a ningún lado, había dejado de creer en ese tipo de magia. Pero un martes por la noche, entre el insomnio y el aburrimiento, me llegó una notificación. Te ha dado like una usuaria cerca de ti. Su foto era sencilla, un primer plano, sin filtros, con una sonrisa ladeada y un brillo travieso en los ojos grises. No tardamos en empezar a hablar. Me sorprendió su manera de escribir, directa pero con una ternura que te envolvía. Descubrimos que vivíamos en Segovia, a menos de 10 minutos una de la otra, y que habíamos coincidido más de una vez en los pasillos de la misma librería de segunda mano. Aquello fue un pequeño milagro. Nuestra primera cita fue en una cafetería frente al acueducto. Yo llegué antes, como siempre, nerviosa, con las manos sudorosas. Cuando la vi entrar, supe que estaba perdida. Marta tenía una manera de caminar que parecía desafiar el suelo. Se sentó frente a mí, y durante las siguientes 2 horas, el mundo desapareció. Nos hicimos inseparables. En cuestión de semanas, ya conocíamos los secretos de la otra, nuestras manías, nuestros miedos. Ella adoraba las películas de terror antiguas, el olor a lluvia en piedra mojada, y tenía una obsesión inexplicable por los fantasmas. Yo, más escéptica, me burlaba de sus cuentos, pero me encantaba cómo se le iluminaban los ojos al contarlos. Una noche de abril, mientras veíamos el orfanato, Marta me susurró: ¿y si hacemos un viaje, solo tú y yo, lejos de todo? Le pregunté a dónde tenía en mente, y ella, con una sonrisa melancólica, dijo: al norte, al mar. Siempre quise ir al País Vasco. Hay una playa allí, que parece sacada de un sueño. Laga, en Vizcaya, un sitio tranquilo, entre montañas, donde el mar canta distinto. Yo acepté sin pensarlo. Quería verla feliz, y el mar sonaba como un poema. Llegamos un viernes, a finales de mayo. El clima era cambiante, pero eso no nos importó. Alquilamos una casita rural, en lo alto de un acantilado, con vistas al Cantábrico. Desde el balcón, podíamos ver las olas romperse en la distancia, como si el mundo respirara hondo. Aquella primera noche, cocinamos pasta y bebimos vino frente a la chimenea. Marta me habló de su infancia, de una madre supersticiosa, que le contaba historias de brujas ahogadas y marineros que volvían del fondo del mar para arrastrar a los vivos. Me reí, aunque en el fondo me daba un escalofrío. A veces, sus palabras sonaban demasiado reales. Al día siguiente, caminamos hasta la playa. Estaba casi vacía, el viento soplaba con fuerza, y las olas se alzaban altas, como monstruos dormidos. Nos quitamos los zapatos, y caminamos por la orilla. El agua helada nos hacía reír como niña. Todo parecía perfecto. ¿Sabes nadar?, me preguntó Marta, deteniéndose de pronto. Negué con la cabeza. ¿Tú? Ni una pizca, respondió, riendo. Entonces no nos metamos mucho. Pero lo hicimos. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego una ola, enorme, inesperada, nos empujó. Perdí el equilibrio. Caí. El agua me tragó un segundo. Cuando logré levantarme, vi a Marta más lejos, luchando contra la corriente. Grité su nombre. Corrí hacia ella. Otra ola me arrastró. Tosí. Escupí agua. La vi, sus ojos abiertos como platos, sus brazos extendidos, pidiendo ayuda. Corrí otra vez. No llegué. Y entonces, se la tragó el mar. Estuve horas gritando. Caminé por la playa, hasta que mis pies sangraron. Un pescador que pasaba llamó a emergencias. Vinieron drones, helicópteros,
lanchas, buscaron toda la noche. Nada. No dormí. Me negué a abandonar la playa. Al segundo día, una mujer de protección civil me obligó a volver a la casa. Me prepararon té, me dieron pastillas. El tercer día, encontraron su cuerpo, flotando, inerte. La sacaron con cuidado, como si aún pudiera sentir. Yo no la reconocí al principio. Su piel estaba hinchada, sus ojos abiertos, aún tenía la boca entreabierta, como si gritara bajo el agua. El funeral fue cerrado. El médico forense me recomendó no mirar su rostro por última vez, pero lo hice. Tenía que hacerlo. Necesitaba saber que era real, que aquella figura hinchada, de labios amoratados y cabello enredado por la sal, era Marta, mi Marta, la misma que reía al leerme versos de Benedetti, la que me tomaba la cara con ambas manos, como si temiera que desapareciera. No lloré en el entierro, no pude, era como si mi cuerpo se hubiera congelado, igual que el agua que la mató. Volví a Segovia con la maleta a medio hacer, su ropa aún perfumada, su cepillo de dientes, sus notas pegadas en mi nevera. No toqué nada durante semanas, me limitaba a sentarme en el suelo de la sala, mirando el techo, esperando que el tiempo hiciera algo. Pero el tiempo no hace nada, solo repite las horas vacías. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. La primera fue suave, como un murmullo. Soñé que estaba en la playa de nuevo. El cielo gris, las gaviotas volando en círculos. Caminaba por la orilla, sola, cuando vi algo flotando en el agua. Era su vestido azul, agitándose como una bandera. Me acerqué, y el mar retrocedió, revelando su cuerpo, los ojos abiertos, la boca torcida. Me desperté sudando, con el grito ahogado en la garganta. La segunda vez fue peor. Estaba en mi cama. En el sueño, no podía moverme. Sentía que algo me observaba. Giré la cabeza, y ahí estaba ella, de pie, empapada, con la ropa pegada al cuerpo, los ojos blanquecinos, la piel verdosa. Me miraba sin parpadear. Intenté hablar, pero tenía la boca llena de agua. Me desperté llorando. Revisé toda la casa. Nada. Al día siguiente, me convencí de que era solo el trauma. Fui a mi médico de cabecera. Me recetó pastillas para dormir. A veces ayudaban, a veces no. Pasaron las semanas. La imagen de Marta me perseguía como una sombra. A veces creía escuchar su voz. Toras. Sentía que alguien me tocaba el hombro mientras lavaba los platos. Una noche, la televisión se encendió sola. Cuando me acerqué a apagarla, vi el reflejo de una figura detrás de mí. Me giré. Nadie. Pensé que estaba volviéndome loca. Fui a ver a un psiquiatra. Le conté todo. Me miró con ojos clínicos, sin juicio. Me habló de duelo, de estrés postraumático, de alucinaciones hipnagógicas. Me recetó algo más fuerte. Me pidió que escribiera lo que sentía, pero las palabras solo salían en forma de gritos escritos. Una noche, a las 3 de la mañana, el timbre de casa sonó. Me levanté temblando. Nadie en el pasillo. Bajé las escaleras del edificio. No había nadie en la calle. Cuando volví, encontré la puerta del baño entreabierta. La luz parpadeaba. Entré. El espejo estaba cubierto de vaho, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente. Yo no lo había hecho. Y ahí, en medio del vaho, estaba escrita una frase, trazada con un dedo invisible. ¿Por qué me dejaste? Dejé de dormir. Los días eran una neblina, y las noches un abismo. Cada vez que cerraba los ojos, Marta venía a buscarme. Su imagen se volvía más clara, más detallada. Veía cómo su cuerpo se hinchaba, cómo las algas se enredaban en su cabello, cómo su boca se abría como queriendo hablar, o gritar. En una de esas pesadillas, me hablaba. Su voz era como el rugido del mar. Me decía, no era mi hora. Me dejaste sola. Desperté con la garganta ardiendo. Había estado gritando en voz alta. Una tarde, revisando su antiguo cuaderno de notas, encontré algo extraño. Una página arrancada parcialmente, donde había una sola línea escrita. Dicen que el Mar del Norte no devuelve lo que se lleva, a menos que tenga algo que decir. No reconocí la letra como suya.
Era temblorosa, casi infantil, pero era su cuaderno, y estaba húmedo, como si alguien lo hubiera dejado bajo la lluvia. Lo había tenido guardado en una caja cerrada. Empecé a temer quedarme sola. Invité a una amiga a quedarse una noche. Me dijo que me veía pálida, agotada. Le conté todo, aunque sin mencionar los detalles más escalofriantes. Quería que pensara que solo estaba triste, no loca. Esa noche, mientras dormíamos en mi habitación, la desperté gritando. Dijo que me oyó hablar en sueños, que repetía una frase una y otra vez, con una voz que no era la mía. Devuélvela, devuélvela. Ella no quiso ir. Desde entonces nadie más quiso quedarse conmigo. Y yo ya no sabía si el monstruo era el mar, o si era yo. ¿Quieres que continúe con la tercera parte, donde Lola empieza a investigar obsesivamente lo que sucede, y se enfrenta a una aparición física del espectro de Marta en su habitación? Esta parte también incluirá su ingreso en psiquiatría, y el clímax del horror. ¿Te gustaría que al final haya un cierre ambiguo, trágico o redentor? Las pesadillas se volvieron rutina, pero peor que soñar con Marta era despertar sin ella. Intenté todo: velas blancas, sahumerios, crucifijos, aunque nunca fui religiosa. Incluso contacté con una mujer en internet que decía ser medium. Hablamos por videollamada. Me dijo que el alma de Marta no descansaba, porque había muerto con miedo, con rabia, que algo la había retenido aquí, y que no me dejaría tranquila hasta que escuchara lo que tenía que decir. Yo quería creerle, pero en el fondo ya lo sabía. Una noche estaba sentada en el sofá, con las luces apagadas, cuando la escuché. No fue un susurro, ni un crujido, fue su voz, clara, detrás de mí. Lola. Me paralicé. El aire se volvió frío, como si las ventanas estuvieran abiertas a un océano invisible. Me giré lentamente. No había nadie, pero el olor a algas y sal, era inconfundible. Me levanté, fui al baño. El espejo estaba limpio. Me lavé la cara. Me miré, y vi que detrás de mí, en la puerta, estaba ella, Marta, no como la recordaba, sino como la encontré. Su piel pálida, los ojos sin brillo, el vestido azul, lleno de barro y agua. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si el cuello ya no le sostuviera bien, y la boca se movía, pero no salía sonido. Caí al suelo, me cubrí la cabeza, lloré. Supe entonces que esto ya no era mi dolor, era algo más. Fui al psiquiatra, le conté todo, esta vez, todo. Me miró con la paciencia de quien ha escuchado demasiadas versiones del infierno. Me ingresó de inmediato en la unidad de salud mental del Hospital General de Segovia. Estuve allí 3 semanas. Me dieron sedantes, me hicieron pruebas, dijeron que tenía alucinaciones auditivas y visuales, provocadas por un trauma no resuelto. Trastorno de duelo complejo, lo llamaron. Me trataron bien, pero nunca me escucharon realmente. Una noche, en la sala común, escribí en mi cuaderno: no estoy loca, estoy maldita. El mar se la llevó, y ahora me la devuelve. A la semana siguiente, me dieron el alta. Estaba estable, supuestamente. Pero sabía que no era el final, solo el principio. Volví a casa con una mezcla de resignación y miedo. Todo seguía igual. Sus cosas, sus notas, su olor, y el cuaderno ahora tenía otra página escrita que yo no recordaba haber visto antes. Era un dibujo hecho a lápiz, una figura de una mujer, de espaldas, caminando hacia el mar, su cabello al viento. Bajo el dibujo, una palabra: ven. La noche del 21 de noviembre, exactamente 6 meses después de su muerte, desperté a las 3. Todo estaba en silencio, pero no en calma. Sentí la presión del agua en los oídos, como si estuviera sumergida. Me costaba respirar. Me senté en la cama, y ahí estaba ella, de pie al pie del colchón. No se movía, solo me miraba. Su boca, lentamente, empezó a abrirse más y más, demasiado.
Y entonces habló: tú deberías haber venido conmigo. Me eché hacia atrás, grité, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelada. Ella se agachó, y con una voz como un coro de burbujas, me susurró: el mar no olvida, y yo tampoco. Todo se volvió negro. Desperté por la mañana. El colchón estaba empapado. Había arena en mis sábanas, arena húmeda. Corrí al baño. Me miré al espejo. Tenía marcas en el cuello, como dedos. Ese día, supe que no tenía escapatoria. Volví a la playa de Laga en diciembre. No se lo conté a nadie. No pedí permiso en el trabajo. No dejé notas. Solo empaqué unas mudas de ropa, el cuaderno de Marta, y me subí al tren. Mientras viajaba hacia el norte, sentí que el mundo cambiaba lentamente, como si cada kilómetro me acercara no solo a un sitio físico, sino a otro plano, uno donde el pasado no muere, y los muertos aún pueden hablar. La casita rural seguía allí, la misma fachada, las mismas cortinas, pero algo en ella parecía más vieja, más gris, como si también hubiera estado esperando mi regreso. La playa estaba desierta. El invierno la cubría de un viento gélido y cruel. Caminé descalza, ignorando el dolor en los pies. Me detuve en el mismo lugar donde la vi por última vez, donde el mar me la quitó. Saqué su cuaderno, abrí la última página. Allí estaba la palabra que no me dejaba dormir: ven. Cerré los ojos, escuché el mar, pero no eran olas lo que sonaba. Era algo más grave, un canto profundo, lejano como un lamento. Estoy aquí, dije al viento, al agua, a ella. Esto es lo que querías. No hubo respuesta, solo el sonido de la espuma arrastrando piedrecillas. Me quedé allí hasta que anocheció. Volví a la casa y me dormí sin pastillas. Por primera vez en meses, soñé con ella, pero no con su espectro, ni su cuerpo descompuesto. Soñé con la Marta viva, hermosa, con su sonrisa traviesa y su voz de terciopelo. Estábamos en la playa, pero todo era dorado, como al atardecer. Ella me miró, me tomó la cara con ambas manos, como solía hacer. Ya no llores más, me dijo, pero no me olvides. Quise abrazarla, pero el agua la cubrió de pronto, y fue arrastrada otra vez. Desperté empapada en lágrimas, pero tranquila, o eso creí. Pasaron 2 días sin que ocurriera nada extraño, ni voces, ni reflejos, ni pesadillas. Pensé que tal vez se había ido, que al volver aquí, le había dado paz, hasta que esa última noche, mientras me cepillaba los dientes, sentí el agua correr sin control. El grifo no cerraba, el espejo comenzó a empañarse, aunque el agua estaba fría, y en el vaho apareció otra vez la misma frase: ¿por qué me dejaste? Me temblaban las piernas. Respiré hondo. Esta vez, no corrí, no grité. Lo siento, susurré al cristal. No pude salvarte, no supe cómo. Lo siento tanto. Y detrás de mí apareció su reflejo, pero ya no tenía ira, no tenía la mirada fija ni la boca desencajada. Era ella, cansada, triste, dolida. No me dejaste, dijo su voz, como el viento del norte. Yo me fui sola, pero ahora no puedo volver. ¿Volver a dónde? A casa. La luz parpadeó, y entonces entendí, no era mi culpa, ni suya, era el mar, ese dios antiguo, silencioso, que reclama lo que toca, el mar que no olvida, que devora y guarda. La última mañana, antes de irme, llevé el cuaderno a la orilla, escribí en su última página: te devuelvo tus palabras, que las lleve el mar, que las guarde, si quiere, yo ya no puedo. Y lo lancé al agua, se alejó flotando, y juro que por un momento, vi una silueta a lo lejos, una figura femenina, de espaldas, caminando mar adentro, sin hundirse. Marta no se giró, pero yo supe que me había visto, y que al fin, se marchaba. Han pasado casi 3 años. Volví a Segovia, vendí el piso, comencé de nuevo en otra ciudad. Aún voy al psiquiatra, aún tengo noches donde la oigo, o la sueño, pero son menos, y ya no son pesadillas, son despedidas. Cada vez que voy al norte, le dejo una flor en la playa, una flor y una palabra,
perdón, y escucho el mar. A veces me devuelve el silencio, a veces, su risa. No sé si todo esto fue real, si los fantasmas existen, o si fue mi culpa dándole forma a su voz. Pero lo que sí sé es que el mar no olvida, y yo tampoco. Siempre pensé que las historias extrañas solo les pasaban a otros, a los que buscan el peligro, a los que creen en fantasmas, a los que ven señales donde solo hay casualidades. Pero desde hace un año, no puedo mirar un lago sin sentir que hay algo, alguien debajo, esperándome. Todo empezó en una galería de arte. Era una tarde cualquiera. Entré porque llovía y no quería volver a casa. Me gusta el arte, aunque no lo entiendo del todo, pero algo me tranquiliza en esos lugares. La luz tenue, el silencio respetuoso, el olor a lienzo viejo. Ella estaba parada frente a un cuadro abstracto, uno de esos que parecen garabatos de un niño con rabia. Llevaba un vestido negro largo, botas, y el pelo recogido con descuido. Me llamó la atención su postura, cómo parecía fundirse con la melancolía del cuadro. No sonreía, pero no parecía aburrida. Era otra cosa, triste, sí, pero con una dignidad silenciosa, como si llevara siglos soportando algo que los demás no podíamos ver. No sé por qué me atreví, pero le hablé. ¿Te gusta? Ella no me miró de inmediato, asintió apenas, sin cambiar de expresión. No sé qué significa, pero me hace sentir menos sola, respondió. Ese fue el primer hilo de algo que parecía una conversación. Intercambiamos unas frases, tímidas al principio. Dijo que se llamaba Esperanza, lo cual me pareció irónico. Me habló poco, pero con palabras que pesaban. Le pregunté si quería un café. Dijo que no, pero cuando me iba, se acercó y me dijo, «Dame tu número». Al día siguiente me escribió. Quedamos un viernes en un parque que rodeaba un lago enorme. Era uno de esos lugares donde las parejas caminan en silencio, tomados de la mano, o los ancianos alimentan patos. Pero ese día, el cielo estaba gris, el aire olía a humedad. Ella llegó puntual, vestida igual que el día anterior, como si no hubiera cambiado de ropa. Me pregunté si lo habría hecho a propósito. ¿Te gusta este sitio?, pregunté, rompiendo el hielo. Me gusta el puente, dijo, señalando la estructura enorme que cruzaba el lago. Tiene algo antiguo, como si hubiera visto demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Ella me miró, y por un segundo, me pareció que iba a llorar, pero en su lugar, se rió, una risa breve, casi artificial. Olvida lo que dije. Estoy rara hoy. Caminamos, hablamos de cosas superficiales, música, libros, comida. Yo intentaba conocerla mejor, pero ella esquivaba las preguntas personales como si fueran trampas. Cada vez que me acercaba a lo que sentía o pensaba, cambiaba de tema. ¿Estás bien?, le pregunté, casi sin querer, cuando se quedó callada mirando el agua. Me miró con una ternura que dolía. Gracias por venir, dijo. No cualquiera habría venido. Claro que sí. Me caes bien, Esperanza. Eres interesante. Ella desvió la mirada, como si mis palabras la hicieran daño. No digas eso. ¿Por qué no? Porque no me conoces. Seguimos caminando. El aire se volvía más frío. Empezó a levantarse un viento inquieto, de esos que traen hojas muertas y sensaciones incómodas. Nos acercamos al puente. Era de piedra, largo, con barandas oxidadas. Nadie más estaba ahí. Ella se detuvo. ¿Nacho? Sí. ¿Te has sentido alguna vez como si ya todo estuviera decidido, como si el final estuviera escrito, y tú solo lo estuvieras alcanzando, paso a paso, sin poder cambiarlo? No supe qué decir.
Solo negué con la cabeza. Yo sí, susurró, y entonces, sin más, echó a correr hacia el puente. Esperanza. Corrí tras ella, confundido, aterrado. Pensé que se había asustado, que había recordado algo horrible. Pero no, se paró justo en el borde, donde el puente era más alto. El lago, debajo, era un espejo negro. El cielo parecía contener la respiración. Me miró, sonrió, y dijo, gracias. Se lanzó. El sonido del agua, tragándosela, fue lo último que escuché antes del silencio más absoluto. Me quedé congelado. Grité su nombre. Me asomé. No había burbujas, ni chapoteos, nada. Unos minutos después, otros llegaron. Alguien llamó a emergencias. Buscaron drones, buzos, perros. 3 días. No encontraron nada. Ni su cuerpo, ni su ropa. Solo su móvil. En mi bandeja de entrada, con la última conversación donde decía, ¿te parece bien mañana a las 5? Me gusta el lago. Pasaron semanas. No dormía, no comía. Me interrogaron. Nadie entendía. Yo tampoco. Me preguntaba si era una broma cruel. Una locura. Pero no, yo la vi. Sentí su peso en el mundo. No era un fantasma. Al menos, no al principio. La primera vez que la escuché, fue en mi habitación. Estaba a punto de dormir, cuando una voz suave dijo, gracias. Salté de la cama, revisé cada rincón, nada, pero supe que era ella, la misma voz, la misma entonación. Las noches siguientes fueron peores. A veces, el sonido de agua goteando en el baño me despertaba, pero no había nada abierto, ni tuberías rotas. Una madrugada, encontré en el espejo empañado la palabra, ¿recuerdas? Como escrita con un dedo invisible. Otra noche, la vi, parada al pie de mi cama, mojada, descalza, los ojos tristes. No dijo nada, solo me miró. Fui al médico. Me dijeron que era estrés postraumático. Me recetaron pastillas, pero no ayudaban. El día que realmente me asusté, fue cuando encontré una piedra mojada en mi almohada, del tipo que hay en el fondo del lago. No había llovido en días. Nadie más había estado en mi casa. Supe que algo me había seguido, que ella no se fue, o que nunca fue del todo humana. Investigando, supe que en ese lago, décadas atrás, una mujer también se lanzó desde el puente. Su nombre no estaba registrado, pero los rumores decían que vestía siempre de negro, que se paseaba en silencio por el parque, hablando con desconocidos. Algunos decían que era un alma en pena, buscando a alguien que la escuchara antes de desaparecer. Era Esperanza una de ellas, una repetición de una tragedia antigua, o era otra cosa más oscura. No lo sé. Lo único cierto es que desde aquella tarde, no he vuelto a tener una cita. No puedo. Tengo miedo de conocer a alguien, y que no sea del todo real. Miedo de que alguien más me mire, y me diga gracias, justo antes de desaparecer. Miedo de volver al lago, y verla ahí, esperando. Desde aquel día, mi vida dejó de ser la misma. Ya no caminaba por las calles, sin pensar en lo que podía haber hecho. La imagen de Esperanza, mojada en el borde del puente, con los ojos vacíos, y esa expresión de gratitud en su rostro, nunca me dejó. Incluso cuando cerraba los ojos, la sentía cerca, como si su presencia se hubiera adherido a mi piel. Su ausencia me rodeaba como un eco, que rebotaba constantemente en mi mente. Recuerdo que la primera noche después de su desaparición, me desperté a las 3 de la mañana, el instante exacto en que el mundo parece más silencioso. El aire estaba pesado, cargado de una humedad, que parecía provenir de algún rincón invisible de la habitación. Me levanté sin pensar,
como si una fuerza ajena a mí me empujara. En el espejo del pasillo, vi algo que no podía explicarme. Un reflejo borroso, apenas perceptible, de una figura de pie. Al fondo, era Esperanza. Estaba allí, aunque no podía verla claramente, como si su imagen se desvaneciera tan pronto como intentaba mirarla directamente. A partir de esa noche, las apariciones no se detuvieron. No eran visiones claras, más bien, eran susurros en las sombras, gestos furtivos, ecos de su voz que me llamaban por mi nombre, pero siempre desde un lugar distante. Me despertaba por la mañana con la sensación de haber estado conversando con ella, y cuando miraba alrededor, el vacío me hacía darme cuenta de que no había hablado con nadie. Las cosas se hicieron aún más extrañas cuando comencé a encontrar pequeñas huellas de agua en mi casa, gotas que aparecían en las alfombras, en las esquinas de los muebles, como si alguien hubiera caminado descalzo por el lugar. Siempre llegaban sin previo aviso, siempre en lugares donde no había humedad, sin explicación. Pasaron semanas, y mi vida se fue reduciendo a una rutina mecánica. Iba al trabajo, me sentaba frente a mi ordenador, pero todo lo que podía pensar era en Esperanza, en esa sonrisa triste, en la forma en que sus ojos parecían ver algo más allá del puente, como si supiera que su destino ya estaba sellado mucho antes de lanzarse al agua. Y esa maldita pregunta, ¿por qué lo hizo? Nadie tenía respuestas. Los policías dijeron que no había señales de violencia. Nadie había visto nada. Ninguna carta de despedida. Nadie la conocía realmente. Ni siquiera sus amigos. Parecía que solo yo la había visto de cerca. Y eso me atormentaba. ¿Cómo era posible que alguien como ella pudiera desaparecer tan fácilmente? Una tarde, me decidí a regresar al lago. No sabía si buscaba respuestas, o si simplemente quería volver a estar cerca de ese lugar, ese sitio maldito, como si pudiera comprender algo que aún no entendía. El puente seguía allí, igual que siempre, majestuoso y solitario, como si estuviera esperando a alguien. Al principio no vi nada, pero algo me hizo caminar más cerca del agua, donde las olas rozaban la orilla de forma tranquila, casi como si esperaran algo. Fue allí, en el borde, donde algo cambió. Vi su reflejo. Estaba de pie frente al agua. Su figura era débil, distorsionada por el temblor de la superficie, pero era ella, sin duda alguna. El mismo vestido negro, el mismo cabello recogido, y esos ojos que siempre me miraban, como si supieran algo que yo ignoraba. Mi corazón latió con fuerza, y aunque quise acercarme, mis piernas no respondían, solo podía mirarla. Impotente. Gracias, susurró, pero esta vez su voz sonaba diferente, rota. No era la voz de la chica triste que había conocido en la galería. Era una voz arrastrada por la corriente, llena de desesperación. De repente, las olas comenzaron a agitarse. Un viento helado levantó el agua alrededor de mis pies, empapándome, pero yo no podía moverme. La imagen de Esperanza se desvaneció ante mis ojos, solo para ser reemplazada por una sombra más oscura, más grande. El agua se levantó, como si quisiera devorarme. Fue entonces cuando escuché la risa. Una risa baja, como un eco lejano, pero tan cercana que sentí que vibraba en mi pecho. Era la misma risa que había escuchado en mis sueños, la misma que me perseguía todas las noches. No estaba solo. Me giré. El viento me golpeó el rostro, pero no vi nada. No había nadie, solo el lago, el puente, la brisa helada. Pero cuando miré al agua nuevamente, vi algo flotando, un vestido negro. Me acerqué, sin pensar, y cuando me incliné sobre la baranda del puente, vi lo que había dentro del agua.
Era su rostro, el rostro de Esperanza, descompuesto, sus ojos abiertos, vacíos, mirando hacia arriba, hacia mí, su piel blanca, pálida, como si la muerte hubiera estado allí mucho tiempo. Las olas empujaban su cuerpo lentamente hacia la orilla, como si el lago mismo quisiera mostrarme lo que ya no podía olvidar. Gracias, repitió, ahora desde el fondo del agua, en un susurro que no podía dejar de escuchar, resonando en mi mente como un eco interminable. No regresé al lago por meses. Mi vida continuó, pero ya no era la misma. Las pesadillas me persiguieron, y aunque había dejado de ver el rostro de Esperanza en el espejo, podía sentir su presencia en todo momento. A veces, al despertar en medio de la noche, sentía como si estuviera observándome desde la esquina de mi habitación, esperándome a que me atreviera a ir más allá. No pude dejar de pensar en ella, en su dolor, en su desesperación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me dijo gracias antes de desaparecer? Nunca encontraría las respuestas. Y entonces, un día, recibí un mensaje de un número desconocido. No tenía palabras, solo una imagen adjunta. La imagen mostraba el lago. Desde el puente solo había una línea de texto. Ya es tarde, Nacho. Lo supe inmediatamente. Esperanza. No me había dejado ir. No la había entendido. Ni siquiera había tenido la decencia de despedirse realmente. Lo peor de todo es que, ahora, sé que algún día volveré al lago. Sé que el eco de su voz me seguirá, hasta que yo también salte. No sé cómo sucedió. Supongo que en su momento fue una historia normal. Yo solo estaba buscando compañía, algo de conversación que aliviara la rutina diaria. Lorenzo parecía normal. Un hombre atractivo, educado, con una sonrisa cálida, incluso espiritual, según su perfil. Y claro, su dedicación a Jehová me llamó la atención. Yo también soy testigo de Jehová, aunque no soy muy activa. La gente en la congregación siempre decía que eso de la fe es algo personal, y lo entendí así. No soy de las que se sienten presionadas, ni de las que siguen a rajatabla todo lo que se me dice. Pero entonces conocí a Lorenzo. Empezamos a conversar por Tinder. Al principio fue solo hablar de temas triviales, cosas sobre el día a día, pero pronto empezamos a hablar sobre religión. Yo le conté que había estado alejándome de la congregación, que no me sentía conectada con muchos de los aspectos de la fe. Él escuchaba con atención, siempre tan comprensivo. Lorenzo me decía cosas que me hacían sentir que la fe podría ser más simple de lo que pensaba, que lo importante era acercarse a Jehová desde el corazón, no como las reuniones o las predicas de puerta en puerta, sino de una manera más íntima. Me pareció extraño, pero en el fondo sentí que tal vez necesitaba eso. Algo en la manera en que Lorenzo hablaba me hizo pensar que, tal vez, él era diferente. Después de un par de semanas de conversación, decidió que debíamos vernos en persona. Él vivía en un barrio tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad, y me invitó a su casa. Pensé que sería un encuentro sencillo, un par de horas charlando, tal vez tomando algo, discutiendo sobre nuestra fe, nada fuera de lo común. Cuando llegué a su casa, me sorprendió lo tranquila y ordenada que estaba. Era una casa grande, con una fachada antigua pero bien cuidada. En la puerta, Lorenzo me recibió con una sonrisa y un gesto amable. «Hola María, me alegra mucho verte». Me abrazó brevemente, lo cual me pareció un gesto algo cálido, pero cordial, nada fuera de lugar. Entré, y como me había dicho, la casa estaba impecable. Estaba todo en su lugar, todo perfectamente organizado, aunque había algo inquietante en la atmósfera. La luz era tenue, como si no hubiera suficientes ventanas para que la luz natural entrara. «Siéntate», me dijo, indicándome un sillón cómodo cerca de una mesa de café. Su tono era suave,
pero había algo profundo en su mirada. Algo que me daba una sensación de estar siendo observada, más de lo que yo quería. Comenzamos a hablar, primero, de cosas banales, sobre cómo había sido mi día, y luego, lentamente, la conversación fue volviendo a lo que nos unió en primer lugar, Jehová. Lorenzo empezó a hablar sobre la forma en que el acercamiento personal con Jehová podía ser más eficaz que asistir a las reuniones. Me habló de algo que él llamó el verdadero camino hacia Jehová, algo que nunca había oído antes. Hay algo que se puede hacer para acercarse más a él. María, dijo, con voz grave, como si estuviera revelándome un secreto, una práctica, por así decirlo, que no todos comprenden, pero que es muy efectiva. Te lo voy a mostrar. La forma en que dijo esas palabras me dejó un nudo en el estómago. No pude evitar sentir que algo no estaba bien. Sus ojos, tan cálidos antes, ahora parecían brillantes, intensos, de alguna manera. Esa intensidad me inquietaba, pero aún así, decidí no hacer preguntas. Pensé que tal vez era solo una forma diferente de acercarse a la fe. ¿Qué práctica?, le pregunté, mi voz casi temblando, aunque no estaba segura de por qué. Lorenzo se levantó y fue hacia la cocina. Cuando regresó, traía una bolsa plástica transparente en las manos. Esto, dijo, con una sonrisa fría, esto es todo lo que necesitas para encontrar el verdadero acercamiento a Jehová. Mi respiración se volvió más rápida. Vi la bolsa, y mi mente intentó procesarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué una bolsa? ¿Qué es eso?, le pregunté, ahora claramente alarmada. Sentí como la incomodidad se transformaba en algo más cercano al miedo. Solo confía en mí, María. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la paz que tanto necesitas. Jehová siempre nos ha pedido que vayamos más allá de lo visible, que busquemos la verdad con todo nuestro ser. Esta es la forma. Me hizo un gesto para que me levantara del sillón. Mi cuerpo estaba tenso, pero aún no quería salir corriendo. No sé por qué, pero algo en su voz me dijo que debía quedarme. Quizás esperaba una revelación. Quizás, en algún lugar de mi mente, pensaba que tal vez me estaba perdiendo algo importante. Lorenzo se acercó lentamente, y sin decir una palabra más, colocó la bolsa sobre mi cabeza. La presión de la plástica me hizo dar un respingo. El aire empezó a escasear. Intenté quitarme la bolsa, pero sus manos me sujetaron con fuerza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi visión se nublaba. No podía respirar. No podía pensar. Solo quería quitarme eso. Lorenzo, Lorenzo, por favor, grité, luchando, pero mis palabras se ahogaron por el plástico que envolvía mi rostro. No entendía lo que estaba sucediendo. ¿Era esto lo que Jehová quería? ¿Era esto parte de su verdadera fe? La presión aumentaba. La sensación de asfixia era insoportable. Mi mente gritaba. Mi cuerpo luchaba por un respiro. Estaba al borde del colapso. Fue cuando sentí que, por fin, la bolsa se levantó de mi rostro. Respiré profundamente, con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Miré a Lorenzo, pero ya no era el hombre que había conocido. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro, ahora, estaba marcado por una expresión fría y casi macabra. ¿Qué has hecho?, grité, mi voz quebrada por el miedo y la angustia. Lorenzo se quedó en silencio durante unos segundos. Luego, con una calma inquietante, respondió: te mentí, María, no soy testigo de Jehová. Nunca lo he sido. Mis piernas cedieron, y me caí de rodillas. El miedo se convirtió en horror cuando comprendí la magnitud de lo que había vivido. La burla, el engaño, la manipulación. No era un hombre buscando acercarse a Jehová. Era un extraño, jugando con mi mente, jugando con mi vida. Esto no tiene nada que ver con Jehová, dije entre sollozos, mi mente luchando por encontrar algo de sentido. Lorenzo dio un paso atrás, y de pronto su expresión cambió a algo más oscuro.
algo casi sin vida. No tiene nada que ver. Solo quería ver hasta dónde podías llegar para encontrar la verdad. Hasta dónde podrías llegar para creer en algo. Pero te lo dije. No, este es el camino hacia la verdad. No todo es lo que parece. No entendí qué quería decir con eso. Pero ya no me importaba. Solo quería salir de allí. Alejarme de él. Alejarme de todo lo que me había llevado hasta ese momento. Grité, golpeando la puerta que, por alguna razón, no quería abrirse. Mi pánico me hizo golpearla con más fuerza, hasta que finalmente, la puerta cedió, y pude salir a la calle. Corrí, no mirando atrás. El miedo me perseguía, pero algo en mi cabeza me decía que debía escapar. Nunca más me acercaría a alguien como Lorenzo. Nunca más confiaría en alguien que jugara con mi fe, con mi vida. Hoy miro atrás, y no sé qué fue lo que me empujó a seguir adelante en esa cita. Si alguna vez llego a encontrar a alguien en mi camino, no será porque lo busqué, ni porque un engaño me hizo creer que podía acercarme a Jehová. De esa forma, solo sé que la fe no debe ser algo que se force, y que las mentiras, aunque se vistan de buenas intenciones, nunca conducen a la verdad. Mi nombre es Javier Álvarez, detective privado. He resuelto una buena cantidad de casos en mis años de carrera, algunos más sencillos que otros, pero todos me dejaron algo. Pero hubo uno en particular, que se quedó grabado en mi mente. Un caso que, aunque aparentemente resuelto, nunca dejó de atormentarme. Y, si soy honesto, a veces me pregunto si debería haberlo resuelto de otra forma. Tal vez si hubiera mirado más allá de las evidencias. Si hubiera entendido mejor lo que sucedió en realidad. La historia comenzó con una pareja joven, Evita y Tommy. Ambos tenían 19 años. Y se conocieron a través de Tinder. Algo simple, algo común, algo que podría haberle pasado a cualquiera en la era digital. Pero cuando empecé a investigar los detalles, me di cuenta de que, en su caso, había algo más que simples coincidencias o casualidades. Evita era una joven hermosa, de cabello largo y negro, como el azabache. Ojos que parecían ir más allá de lo que su edad permitía, como si siempre estuviera mirando algo invisible que la inquietaba. Estudiaba historia del arte, pero parecía perderse en sus propios pensamientos, más que en los lienzos que tanto amaba. Tommy, por su parte, era un chico simpático, de sonrisa fácil, pero con un aire de inseguridad, que lo hacía parecer más joven de lo que realmente era. Vivía a medio camino, entre dos mundos, el de un chico con la cabeza llena de sueños, y el de un joven marcado por su pasado, por una relación que no logró superar. Evita y Tommy comenzaron a hablar por Tinder, intercambiando mensajes durante semanas. Hablaban de todo un poco, música, películas, libros, pero lo que realmente los unió fue algo mucho más profundo, aunque Tommy nunca lo vio de esa forma. Evita tenía una obsesión por lo efímero, por las cosas que desaparecen, que se desintegran, un concepto que, hasta ese momento, Tommy no entendía del todo. Para ella la fugacidad era la esencia misma de la vida. Parecía que en sus palabras había algo más, algo que él no lograba captar, pero estaba intrigado por ella, y eso fue suficiente para hacer que aceptara su invitación a salir. La cita fue sencilla, un cine en el centro comercial. Evita sugirió una película que a Tommy le pareció interesante, aunque no le gustaba mucho el cine independiente. Aún así aceptó. Después de todo, estar con ella le daba una sensación de algo nuevo, algo que había estado buscando sin darse cuenta. Evita, por su parte, parecía esperar algo más profundo de esa salida. No solo una película, no solo una cita, buscaba algo que trascendiera lo tangible. El día de la cita, Tommy estaba nervioso, no porque fuera su primera cita,
sino porque sentía que Evita representaba algo diferente. En su vida anterior, las chicas con las que había salido no le habían dejado una marca tan profunda, pero con Evita algo era distinto. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, que lo hacía sentir incómodo, como si estuviera constantemente evaluado, constantemente observado, pero en el fondo también lo fascinaba. Evita llegó al cine antes que Tommy. Estaba sentada en el vestíbulo, absorta en su teléfono móvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando Tommy la vio, un escalofrío recorrió su espalda, no por miedo, sino por la extraña sensación de que ya la conocía. Pero eso no tenía sentido. Se acercó a ella, y al verla levantar la mirada, todo encajó. No podía explicar cómo ni por qué, pero se sintió como si fuera el comienzo de algo trascendental, algo que cambiaría su vida. «Hola», dijo Evita, sonriendo tímidamente. Tommy le devolvió la sonrisa, aunque la suya fue más nerviosa. Se saludaron con un breve abrazo, y luego entraron al cine. La película comenzó, pero Tommy no pudo dejar de notar que Evita se veía más interesada en lo que pasaba alrededor que en la pantalla. Su mirada se perdía en la oscuridad del cine, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver. No le dio mucha importancia en ese momento. Probablemente solo estaba pensando en la película. Pensó, pero mientras la proyección avanzaba, Evita comenzó a hacer preguntas extrañas. «Tommy, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo efímero de la vida?», preguntó ella, su voz suave, como si estuviera hablando consigo mismo. Tommy frunció el ceño, no entendiendo exactamente a qué se refería. «¿A qué te refieres con lo efímero?», respondió él, incómodo por la repentina profundidad de la conversación. Evita sonrió, pero su expresión era más melancólica que alegre. «Las cosas que pasan, las cosas que desaparecen, como el tiempo. Todo se desvanece, Tommy, y lo que queda a veces es lo que nunca dejamos ir. Eso es lo realmente eterno». Tommy no respondió. No sabía cómo hacerlo. Las palabras de Evita flotaban en el aire, llenas de un misterio que no podía descifrar. Pero algo en su interior le decía que la conversación no era un simple desahogo existencial. Había algo más, algo que no podía tocar. Después de la película, decidieron dar un paseo por los alrededores del centro comercial. Había un puente cercano, sobre un pequeño lago. El agua estaba tranquila, pero la luna llena la iluminaba de tal manera que la superficie reflejaba una imagen distorsionada del mundo. Era un paisaje inquietante. Evita, sin embargo, no parecía notar la quietud de la noche. Se acercó al borde del puente, mirando el agua, y de repente, sin mediar palabra, se alejó un paso. Tommy la siguió, sin entender qué estaba haciendo. «Evita», dijo él, acercándose, pero ella no respondió. Se giró rápidamente hacia él, y su rostro estaba lleno de algo que Tommy no había visto nunca. Era una mezcla de miedo y desesperación, pero también había algo de determinación en sus ojos. «Tommy, tenemos que hablar». Su voz temblaba, como si estuviera luchando contra algo que la tenía atrapada. «¿De qué?», preguntó él, confundido. Fue en ese momento, cuando Valeria, la exnovia de Tommy, apareció. Caminaba hacia ellos desde las sombras, su figura alta y delgada recortada contra la luz de la luna. Tommy no la vio hasta que estuvo demasiado cerca. «¿Qué está pasando aquí, Tommy?», preguntó Valeria, su tono frío y controlado. Tommy se giró, pero no pudo reaccionar a tiempo. Valeria, en un movimiento rápido, sacó un pequeño revólver de su bolso y apuntó a Evita. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Tommy intentó gritar, pero su voz no salió. Evita, por su parte, no se movió. La expresión de su rostro cambió,
como si supiera lo que iba a pasar, como si ya lo hubiera visto. El disparo fue seco, pero resonó en la quietud de la noche como un trueno. La bala atravesó la cabeza de Evita sin esfuerzo, y su cuerpo cayó al suelo, inerte. Tommy intentó acercarse, gritar, hacer algo, pero Valeria lo apuntó a él también. No te muevas, dijo ella, su voz tan fría que hizo que Tommy se paralizara. El sonido del disparo quedó suspendido en el aire, como si nada más existiera en el mundo. Y luego, en un parpadeo, todo se desvaneció. Valeria disparó de nuevo. Cuando llegaron al lugar, no había rastro de Valeria. La policía había confirmado que la exnovia de Tommy había desaparecido, al igual que su pistola. El lugar estaba en silencio, y las cámaras de seguridad no habían captado nada. El caso fue difícil de cerrar, pero lo que me desconcertó aún más fue algo que no entendí en su momento. La conexión de Evita con todo esto, el asesinato, la obsesión de Valeria, y la misma manera en que Evita parecía haber estado esperando algo. Todo parecía estar entrelazado por un hilo invisible. Había algo más en sus palabras, en lo que dijo sobre lo efímero. Quizá fue un destino que se cumplió antes de lo esperado. O quizás el terror estuvo presente en cada uno de sus gestos, en cada una de sus conversaciones. La verdad es que, después de todo, hay casos que no tienen un final claro. Hay crímenes que, aunque resueltos, nunca se entienden del todo. Y en este, aunque sabía lo que sucedió, nunca pude comprender por qué.